el payaso más chido y encajoso. ¡Órale, chamacos mugrosos! ¡Chamacos, pueden decirme papá! ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Órale! ¡Hijos de su repepín chamaco! ¡Bravo! ¡Bravo! Soy Broso, el payaso más chido y encajoso. Qué bueno que están con nosotros porque hicieron lo mismo que estamos haciendo en esta noche. Nos pudimos haber quedado echados y nos pudimos haber quedado dormidos muy pronto viendo el debate presidencial 2018, el primero. Pero dijimos, no, tenemos que estar, no nos podemos perder la ocasión de compartir con toda la chamacada, con toda la perrada que nos está viendo este debate que acabamos de ver ustedes y nosotros. Imagínense ustedes qué buenos amigos, qué buenas amigas, qué buenas conciencias me acompañan esta noche lluviosa, esta noche húmeda, para que vean ustedes y se sorprendan de lo que vamos a poder platicar. Mauricio Merino, querido Mauricio. Querido Broso, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Muchas gracias, querido. Aquí Gracias. estamos. Verónica Calderón. Bienvenidísima, mi vida. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Encantada. Emilio Lezama. ¿Cómo estás, hermano? No sabes cómo te agradezco. Yo sé que estás muy ocupado, que eres multifacético. Andabas hace unas horas en Chiapas. Estábamos viendo tu primer sencillo con la lira. Ahorita estás aquí con nosotros haciéndonos la caridad. Pues te agradecemos mucho. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Sabina Berman. ¿Cómo estás? Hola, señor? querida Sabina. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, ya, como ven ustedes, aquí hay un grupo muy multidisciplinario, ¿no? Vamos desde la parte reporteril, la parte periodística, la parte académica, la parte de la dramaturgia, la parte de contar las cosas. No podía faltar la parte histórica. Alejandro Rosas. Broso, es un placer otra vez. Querido amigo. Aquí estamos. Querido amigo de tantos capítulos. Así es, como en los viejos tiempos. Así es, como en los viejos tiempos, ahora renovándolo. Bueno, pues ya estamos aquí, muchachos. Desde luego no vamos a querer abusar de su paciencia, ni que fuéramos militantes de algo, ¿verdad? Sino que vamos a ver qué es lo que sucedió. A lo mejor coincidimos en lo que ustedes vieron y en lo que nosotros vimos. Vamos a empezar, porque habría muchas formas de empezar. Las expectativas que había de este primer debate, dado que había un nuevo formato, dado que había 3 moderadores, la expectativa ¿te satisfizo? Bueno, a todas luces es mejor este formato que el que teníamos antes. Por lo menos hubo una cierta dinámica. Creo que los moderadores estuvieron bastante bien. Ajá. Creo que hubo posibilidad de que hubiera preguntas inteligentes, las trabajaron, se ve que hicieron muy bien su chamba los moderadores y a todas luces prefiero este formato que los anteriores. Sí. En ese sentido me siento satisfecho. Los que no se salieron del guión, algunos para bien y otros para mal, ya entraremos a esos detalles, fueron los candidatos. Sí. Los que fueron
siguiendo el guión que ya conocíamos. Yo no encontré, ya los colegas me corregirán, pero yo no encontré ninguna sorpresa, nada especial. Bueno, lo de las manos del Bronco, que las manos cortadas, sí que vale la pena subrayarlo. La Sharia. Pero ese señor no debería estar en ese debate, esa es mi opinión personal, porque no creo que haya obtenido, no probó tener los requisitos legales para estar en ese debate. La verdad es que me enfada personalmente que esté el Bronco en este debate y que esté en las boletas, pero ese es otro tema. Para efectos de este debate, creo que los que realmente importan no salieron del guión. Ya era un plebiscito, añado de una vez para entrar al tema, antes de este debate ya era un plebiscito. Andrés Manuel sí o Andrés Manuel no. La verdad, la elección del 2018 ya se había convertido en un plebiscito. Yo creo que después del debate queda clarísimo que sigue siendo un plebiscito y que hoy la discusión es simplemente habrá o no quienes estén de acuerdo con este planteamiento, pero a todas luces el plebiscito se consolida. Todos no obstante, que hubo un formato que dices, bueno, ya nos hizo ver alguna variante, no obstante que los moderadores cumplieron con su parte, que preguntaron bien, que tenían preguntas que la gente quería hacer o que está interesada. No obstante eso, ¿estás de acuerdo en que en la sangre de atole fue la que imperó y que a lo mejor sí tuvieron mucho más oportunidades que en cualquier otro formato de debate que haya habido en este país y que la dejaron ir por ese plebiscito? Tenían toda la oportunidad, o sea, sabían cómo iban a ir colocados, ellos pudieron haber planeado la pasión. Lo que no hubo corazón. Yo creo que el único candidato que trabaja con el corazón en este grupo que vimos es López Obrador, que trabaja, bueno, hay que verlo en un meeting, se vuelve casi cantante frente al micrófono, pero su estrategia era no entrar en pasión. Precisamente no engancharse, no enojarse, no volverse épico, sino mantener de chill, ¿no? Estar tranquilo. Pero la sorpresa es que el joven Maravilla, que supuestamente es muy apasionado, más bien es muy buen estudiante, muy buen alumno. Lo vimos como alguien disciplinado, que seguía el guión de algo que ya le hemos escuchado decir, y estoy segura que iremos candidato por candidato, pero fue la norma, ¿no? Incluso los exabruptos del Bronco, que fueron lo más divertido, pero a Dios gracias, este señor tiene como 2 puntos, porque no queremos que nos mochen las manos imagínense lo que pasaría a todo mundo, si robas, moche de manos. Te robas otra vez otro moche. Si robas con los pies, ¿sí? Dices mentiras. Oye, cuando le dijeron que había mentido, yo creí que iba a decir, y ahorita me corto la lengua. Pasara algo. No pasó nada que nos sorprendió. Que no deja de ser una buena comedia norteña, ¿no? Sí. ¿Has mentido? Sí, le mentí cuando le dije a mi esposa que le iba a llevar al cine y no la llevé. Y estoy de acuerdo con mi compañero aquí de debate. Esta era la gran prueba para López Obrador. Todos estábamos esperando a ver cuándo perdía los estribos, cuándo mostraba que es este hombre sanguíneo, que no debe gobernar porque gobierna al contentillo, porque le pasan el micrófono y allí se le ocurre cambiar al Estado de una manera. Pues no sucedió. Vimos un hombre muy comedido, además con el mejor nivel de retórica de todos. Entonces lo malo que pudo haber sucedido no sucedió, y el gran salto hacia adelante de alguno de los candidatos creo que no sucedió tampoco. Eso también, Verónica, porque desde luego, como lo dicen Mauricio y Sabina, se esperaba, ¿no? Que era un grupo contra un señor. Eso es lo que se esperaba. No obstante que además hay que subrayar que parece que este grupo de candidatos ni siquiera igualó el nivel de los moderadores en cuanto al interés del asunto de subrayar cosas. Ni siquiera, creo yo, no sé cómo ves tú, se cumplió con la expectativa de la carnicería
que tendría que haber sido irse sobre el mismo señor, ¿no? Porque no sé cómo lo hayas visto, pero fue bastante, digo yo, no sé, light. Yo creo que estamos hablando de una elección con características inéditas, desde que hay una transición en México. Podríamos hablar 97 con el primer Congreso de Oposición y el 2000 cuando gana Vicente Fox la presidencia de la República. Y esta elección tiene características especiales. O sea, es decir, hay un desinterés en la democracia en general en México, que es el más bajo registrado desde que se miden estos índices. Solamente 1 de cada 6 mexicanos confía en la democracia. Sí. Y a eso le da un carácter de Estado a esta elección. En el caso de que sí, las expectativas eran distintas, porque esperábamos López Obrador nunca había tenido una ventaja del tamaño que la tiene ahora. Alguien podría comparar esto en 2006 con Felipe Calderón, y aún así estábamos hablando de 8 meses antes de la elección. Ahora estamos a 70 días y la ventaja es muy grande. Yo creo que los candidatos no apostaron por esa carnicería porque, honestamente, la desconfianza en las instituciones como partidos políticos es tan baja que cualquiera el que se moviera. Quizá por eso Anaya repetía una y otra vez que no, es que a mí no me han dicho nada. Ya, pero a lo mejor es que porque no te... Digo, es que hemos estado tan rebasados. Una de las moderadoras mencionó 22 gobernadores investigados por corrupción en México. Sí. 22. Ahora que mencionaba a Sabina y recordaba esta ocurrencia que dijo el Bronco, que entre paréntesis a mí me dejó aterrorizada, porque otro señor que decía muchas ocurrencias está gobernando Estados Unidos. O sea que... Sí. Cuidado ahí. O sea, yo lo dije desde antes, el Bronco puede marcar la diferencia en este debate. No tiene nada que perder, puede quitar puntos. Estamos hablando en las encuestas que hay entre un 15 o 25% de indecisos, por lo mismo que son muy variables. Pero, por ejemplo, en la de Reforma, de la que López Obrador sacó, se hablaba que el porcentaje de indecisos es mayor de la intención de voto que tiene mí. Sí, sí. O sea, ese 19% va a ser muy necesario para el próximo presidente de México, que, salvo sorpresa, como el propio López Obrador lo dijo, va a ser él. Y el próximo presidente de México va a enfrentar retos de gobernabilidad que no había enfrentado ninguno antes. Nuestros 2 últimos presidentes han tenido el 35% que tuvo 35.9 de Felipe Calderón y 38% de Peña Nieto. Si López Obrador consigue superar el 38 de Enrique Peña Nieto con un país que no tiene una segunda vuelta, estamos hablando de un escenario muy polarizado. Y él necesitará aplicar reformas que son cruciales para mantener el país. La gente está harta, en eso tiene toda la razón. Y creo que hay que hacer un diagnóstico más... yo esperaba ver a ese López Obrador. A López Obrador... épico, el que apasiona. Honestamente, yo no lo vi y sé que muchos se sienten como yo. Fíjate, yendo a una cuestión pragmática, como lo eres tú, Emilio, que eres pragmático, ya te sabemos. Hay un asunto que decía Verónica y que tiene que ver con lo que acabamos de presenciar. Supuestamente estas personas están compitiendo por un futuro. Gracias. Pero ni siquiera son capaces de plantearse cómo es el presente. O sea, el presente es aplastante. Las cifras, todos los récords que se han roto y que de pronto lo dejaron ver tantito, así como para cachetear de lado, ¿no? A Meade sobre todo. Pero no se habló lo que se tiene que hablar. ¿Cómo van a poder pretender un futuro cuando ni siquiera se atreven a hablar de la situación tan tremenda y peligrosa que está viviendo el país ahora? Yo creo que están parados sobre un piso falso, ¿no? No han entendido la realidad porque no se han dado la oportunidad o no se han permitido querer entenderla. Y desde ese punto de vista, este debate pareció ocurrir en una especie de limbo muy lejos de la realidad mexicana. Decías que yo estuve en Chiapas el fin de semana. Cuando uno visita el país y ve la realidad y ve el enojo que hay,
se da cuenta que lo que pasó hoy no responde en ningún sentido a las necesidades, a las preocupaciones de la gente. Si fuera un partido de fútbol, es uno de esos partidos moleros que se hacen en Estados Unidos, que no sirven ni para preparar, ni para nada, sino para llenar estadios y llenos de morbo, y al final acaba un 0-0 contra una selección B de algún país. Se jugó como de catenacho, todos a la defensiva. No me parece que este debate vaya a ayudarle a nadie a definir su candidatura. Es decir, yo creo que la gente reafirmó, confirmó dónde está planteada, pero no hubo ningún elemento que nos permitiera pensar, bueno, hubo un gran ganador. En 2000 y en 2006, Gilberto Rincón Gallardo y Patricia Mercado presentaron ese elemento diferente por su inteligencia, por su manera distinta de ver la realidad del país, y fue muy refrescante. En este debate vimos a los tres principales diciendo sus spots, y a los dos independientes siendo sumamente incapaces de verbalizar cualquier precepto que se puede sentir a nivel de calle. Yo no coincido con Sabina en que López Obrador tiene la mejor retórica. No me parece que tenga una gran retórica López Obrador. Me parece que la retórica de López Obrador es pobre, e igual que es pobre la retórica de todos los candidatos. Hoy hubieron algunos juegos divertidos cuando López Obrador le ofrece los 3 departamentos. A mí me pareció muy divertido cuando Anaya le pregunta lo del pastel a mí, de la rebanada de pastel, o cuando le pregunta de su jefe Peña Nieto, pero no acabó de haber chispa. Yo creo que después de este debate vamos a salir con una encuesta parecida a la que llegamos ahí. No hay grandes cambios. Me parece que todos estuvieron relativamente bien en su rol, pero nadie sorprendió. Y con las encuestas que tenemos, cuando tienes a un primer lugar Andrés Manuel, un segundo lugar Anaya, con una cierta diferencia, se esperaba que hubiera un momento de cambio, un momento en el que dijeras, bueno, pues ya se lanzó con todo. Pero quizás que tenían que arriesgar más. Ahora, son 3 debates, quizás la estrategia sea a largo plazo. Hoy, por lo menos, nadie perdió. Y creo que la jugaron para no perder. Pero eso es más como un coitus interruptus, ¿no? Porque es como si hubiéramos estado frente a una película porno, todos muy interesados, ¿no? Y de pronto no hubo tornillo ni tuerca. Entonces yo quedo en esa cuestión de cuánto quedaron a deber, Alejandro. Yo creo que quedaron a deber todo. Todo. Mira, para mí, mi primer análisis sería: esta generación política está totalmente agotada. O sea, ya dio de sí. Todos estos candidatos hoy en día, todos, llevan 20, 22, 24 años en un lugar, en otro lugar, pasan a una candidatura, dejan una candidatura, agarran un puesto. Es decir, está totalmente agotada esta generación política que viene desde un poquito antes de la alternancia presidencial y desde 1997. Entonces, yo creo que se ve ese agotamiento en el modelo, en cómo se presentan frente a la sociedad. Es increíble que Margarita, por ejemplo, que habiendo sido diputada, sea tan mala oradora. Increíble. Es decir, todos ellos, en teoría, ya tuvieron su contacto con el pueblo, ya tuvieron su contacto en la Cámara, ya dieron entrevistas, ya dieron, en algunos casos, clases, y parecen una bola de iletrados. Yo coincido con Sabina, creo que el mejor orador en meeting es López Obrador. Le notas la vehemencia, la fuerza, o sea, verdaderamente... Cuando se deja ir. Sí, se llena... El meeting. El meeting. Estamos hablando del debate. Sí, por eso. debate El no. meeting sí. Yo no recuerdo ningún debate de un López Obrador destacable o destacado. Quizá lo más destacado de López Obrador en debate fue cuando no fue y dio la nota. Pero fuera de ahí, yo no he visto a un López Obrador nunca en corto. Lo comentábamos hace rato. Por ejemplo, yo vi a Mid, es terrible en el meeting, pero lo vi mucho más cómodo en el tú a tú. Y en la Más cocina de su casa, Sí, mijo. no, bueno, claro. Ahora, Margarita Pelas, el Tiene Bronco, súper la nota de amplio color, presupuesto. Ricardo también muy en su guión. Pero a lo que voy nuevamente es que, qué bueno, y coincido con Mauricio, qué bueno que cambió un poquito el formato, pero es increíble que cuando el primer debate fue en el 94, no podamos, perdón la expresión, chingada madre, hacer un debate como se hace, como son los debates, no tan dirigido. Creo que los ganadores de esta noche son los moderadores. A ver, Andrés Sí. llegó Y a ahí cuidarse. Sí, Andrés Manuel López Obrador llegó a cuidarse. Que era un poco Bueno, lo que sí. se esperaba, ¿no? Es que, exacto. Es decir, Yo creo mientras que- no se enganche. Pero yo creo que es importante que este estudio, esta discusión sobre el debate, no se haga de manera descontextualizada, que no caigamos en el mismo error.
Es decir, llegamos a este debate con una ventaja muy considerable de López Obrador. Y López Obrador llega a cuidarse, a no comprometerse más allá de lo estrictamente necesario para salir. Puntero, además. Como lo haría cualquier Así es. puntero. Pero tiene una ventaja, independientemente de si gustó o no gustó, tiene una ventaja adicional, que es que todos los demás se le echan encima. Y otra más, la agenda que se discute, la agenda en torno a la cual se dedica el mayor número de minutos, eso habrá que estudiarlo con calma más adelante, es la amnistía y es la revocación del mandato. Son temas que ha puesto López Obrador. Sí. Es decir, logra que el debate gire en torno de sus ideas. La agenda la ha puesto ahí. Y él no se molesta en siquiera contestar a las contradicciones, sí hay contradicciones en el discurso y sobre todo en los actos políticos, me refiero a la conducta política del candidato López Obrador, sí hay contradicciones, no se toma la molestia de contestar a esas contradicciones y sale indemne. Una idea más, puede ser que no haya un vencedor definitivo, yo creo que Andrés llega ganando y sale ganando, pero sí hay un perdedor que a todas luces está en la mesa, que es Ricardo Anaya. Creo que comete un gravísimo error Ricardo Anaya cuando se le va encima a López Obrador y pierde la oportunidad de colocarse como la alternativa para pelear contra lo que ya tenemos, contra el régimen político actual, Sí, contra sí, la podredumbre sí. que dice Sí, ahí estar estaba. combatiendo. Y en lugar de pelear contra eso, se va contra López Obrador. Sí. Perdón, pero creo que es un error Sí. garrafal Sí. de Ricardo Anaya. Retomando lo que dice Alejandro y yendo hacia lo que dice Mauricio, yo sí creo que el debate muestra que estamos en los finales de una clase política que ya dio de sí. Excluyo a López Obrador, porque el diagnóstico que tienen de México, como decía Emilio el Bueno, es muy pulcro, está visto desde los restaurantes de lujo del país, está visto desde los salones de las televisoras, están visto desde sus coches con aire acondicionado. Tenemos algunos problemas, parecen decir, sí, bueno, hay un problema con el narcotráfico, tiran al aire estas cifras, 220,000 muertos y siguen hablando sin sentir. Claro. El corazón no está en la realidad, en nuestra realidad, en la realidad de México, en la realidad de los ciudadanos. Entonces, todo lo que dicen carece de esta pasión épica que yo sí creo que tiene López Obrador, y quiero volver a eso. Nunca tan claro como cuando hablan sobre la estrategia contra el crimen. Todos dicen, de ninguna manera, los vamos a meter a la cárcel, muertos todos, el ejército, la policía. La inteligencia. Sí, la inteligencia. Bueno, y ahí te muestra, Ricardo Anaya es lo mismo, un poco mejorado. O sea, ahora vamos a tener un poquito de inteligencia, pero es esa clase política que no ve al país y que menos lo siente. Entonces, no tenemos nada nuevo que tratar. Tenemos 220,000 muertos y les parece una grosería la amnistía. A mí me parece una de las grandes ideas de López Obrador, llegar a todo lo necesario, incluso a una amnistía, y creo que lo explicó muy bien. Si es necesario traer al Papa, y pues no veo por qué les da hilaridad. Yo es donde digo que Andrés Manuel a mí no me da hilaridad. tiene niveles épicos, que un presidente debe tenerlos. Y yo no estoy de acuerdo con la mayoría de sus soluciones, pero sí con su diagnóstico y con corazón épico. Habla del Papa, habla de una posible amnistía, habla de hacer justicia, pero no venganza. Se compara esta transición a la independencia, a la revolución. Esta es a la entrada a la democracia, la cuarta transición. Digo, si eso no es épico, después, épico. Bueno, pero épico a mí quiere decir un tono que implica un pueblo. Pero Eso te interesa que México tenga un presidente épico, que tenga un presidente pero capaz? espera un por momento. supuesto, yo creo que estamos a punto de salir del maldito neoliberalismo y sus técnicos. El maestro Mitt, que es la muestra acabada del tecnócrata que nos habla con una pulcritud increíble de problemas gravísimos.
nosotros. Ahora, Pero yo lo que De yo creo que problemas para donde mí, la gente se hablando desangra, él no pierde, de la no se le mueve el historia, nudo de la corbata. me para... parece una contradicción frontal que una persona que se presenta como un heredero de Benito Juárez esté diciendo que está dispuesto como jefe de Estado de este país al jefe de Estado del Vaticano y representante de la Iglesia Católica para resolver un asunto interno Tiene de puntos, no México. solo tiene estos puntos Esto de es contradicción. contradictorio Anaya frontal. le puso los alfileres en todos sus puntos de contradicción. pero, Tiene pero puntos de ¿no es contradicción. contradictorio Y el eso? pez. Claro que es Yo- contradicción. claro, Y hay ya otros. empezando. Yo creo que hay muchas Empezando- contradicciones. Y hay pero, otros. yo donde no coincido contigo es donde yo no veo en la épica de Andrés Manuel y esta épica para Así no es. definir cosas una solución para este país. Te pongo un ejemplo muy claro que pasó en el debate. Les preguntaron sobre su plan para combatir la violencia en este país y Andrés Manuel lo que contestó es que una vez que gane va Así a es. consultarlo con expertos. ¿Cómo puedes tú votar por alguien que no tiene definido en este momento, que no te propone en este momento a cambio de tu voto una solución Estoy para de el acuerdo, problema? pero sacar En el al asunto- ejército a las calles a matar. Pero No, pero Sabina, lleva yo lo 12 que años estoy que van al argumentando es, pasado. a mí Andrés Manuel me parece que tiene muchas cualidades. La principal de ellas la dijiste, es su diagnóstico del país. El diagnóstico es muy adecuado, pero no veo en las cualidades que tú ves en él, en la épica, una solución para el país. Yo creo que tiene otras cualidades que podrían ayudar No, al país. pero es un punto Pero no- al partido pero no es su épica. correcto. Ahora, Si no y- eres épico, no quieras ser presidente. Y- Ya tuvimos varios tecnócratas y no les cabe el pero país. Permítanme nada más dos Épicos. puntos. Les Uno queda para grande el Mauricio país. y ya que vamos a pensar. Yo no estoy 100% de acuerdo con tu diagnóstico, Mauricio, en el Ya me sentido sorprendí, de Emilio. Ricardo Anaya. ¿Por qué? Y no nada más por contradecirte. No, yo creo que habría que ver si Anaya lo que estaba buscando hoy, y te lo hago más forma de pregunta porque no estoy seguro, era posicionarse como él o Andrés Manuel. Y por eso decidió contrariar a Andrés Manuel e ignorar en gran medida a Mid. Porque si logra Anaya, y me parece que si lo lograra, no creo que lo haya logrado hoy, pero creo que si va encaminado a lograrlo, a encaminarse como la única alternativa a Andrés Manuel, entonces dio un paso adecuado para su posibilidad más grande de triunfo. Es decir, No, porque- Anaya puede porque ganar el en la cambio- medida O sea, en dices la que hizo no, bien en hacerlo así. yo digo En el que sí es último un bloque paso. ni siquiera lo mencionó, No, yo no, digo yo que lo sí es un noté. paso para volverse la O sea, única que sí. alternativa de Andrés Manuel. No. Es la mejor Y yo- estrategia Es que el tiene. mejor crítico de Andrés Manuel, pero no es pero- alternativa. pero es ¿Cuál el- es su proyecto? pero para entiendo mucha cuál es su gente, proyecto. para mucha Exacto. gente, ¿Cuál es el proyecto de Anaya? lo que no quieren es Poner Andrés Manuel, mucha inteligencia. gente. Pero- Sabina, pero lo que quieren, estamos dando el pulso de la gente. Así como hay Así gente es. que quiere a Andrés Manuel, Así es. hay mucha gente que lo único que no quiere es Andrés Manuel. Y en ese sentido, si Anaya dio hoy un paso para volverse la única le van a alternativa a votar. Andrés Manuel, puede ser algo positivo Oigan, para él. Oigan, pero también aquí una perversión. Y se los pongo en la mesa. Voy después a pedir permiso de contestar al... Ah, sí, claro. Claro, vas a tener tu minuto y medio. Yo Bueno. pido que no me vayan a apagar el micrófono. No, cuando no te yo esté apaguen el hablando. micrófono, no, por todavía, favor. porque aquí no hay cronómetro. Pongan el cronómetro ahí, Ebroso. Fíjense, pero eso es una perversión que a lo mejor debió haber pasado y hubo un momento en que estuvo a punto de darse. Cuando Anaya empieza a preguntarle a Mid, cuando empieza a decirle, oye, lo de Odebrecht, la estafa maestra, esto, Tu 7 de 7. tu 7 de 7, no te alcanzan. Contesta, ¿es verdadera, ha sido verdaderamente honesto el presidente Enrique Peña Nieto? Exacto. En ese momento se hubiera cambiado el plan del mapa que estábamos, que ya supuestamente no sabíamos de memoria. Si empieza realmente la madriza de Anaya Mid sin Claro. pelar a Andrés Manuel, Gánale, entonces gánale. le puedes, no Claro. que le ganes a Andrés Manuel o que te le dispares a Mid, pero la gente dice, cabrón, Hay Así está alternativas. ganando México. cabrón, Pero ahí tiene siguen peleando huevos, por el Absolutamente. segundo tiene lugar. huevos, ¿eh? Siguen peleando por el Por segundo lugar. Por eso, pero- por eso. Esa dinámica le conviene a Ricardo Claro. Anaya. Estuvo a punto de hacerlo y Yo- se fue sí, y se ¿no echó crees para que le atrás? conviene? ¿O Parece no? que ya superó esa dinámica. No, y que ahora va yo creo que Yo me quedo con ese hoy sabor. debió haber dado el knockout a Mid. Así es. O sea, salir ya así de aplastar a los otros tres e irse para Y adelante. Mid Ahora, tenía un as bajo la manga que podría haber acabado toda la discusión. ¿Qué pasa si Mid de pronto dice, miren, yo he sido el contador de la corrupción durante 12 años. Conozco todos los mecanismos de la corrupción de este país porque yo he sido su contador. Soy yo he el sido contador de Fixer. Al Capone. Entonces, yo soy el único que la puede destruir. Yo no sé por qué te da risa. ¿Por qué no somos capaces en este país de tener ese nivel de debates? Estoy citando a Trump. Trump ganó una elección diciendo exactamente eso. Yo sé qué es la corrupción, yo la puedo arreglar.
¿por qué nuestros candidatos no Siendo tienen increíblemente esas corrupto y alturas mintiendo. de estar al tamaño del presente? Sí, sí, Porque sí, yo sí, creo sí. que al final es un régimen que se O ha sea, construido en la simulación, en el eufemismo, en Bueno, toda... está- es decir, ese es están el programa yo, de por eso uno, en efecto. están atrapados porque es esa generación agotada. Sí. Ahora, hablar de presidentes épicos, López Portillo era un gran presidente o fue un gran presidente efecto, épico. o sea, el primero que llega a tomar el poder y pide perdón a los mexicanos. no, lloraba en cada informe de gobierno. y se retira O sea, llorando y pidiendo otra vez perdón. ¿y cómo dejó Entonces, al país? además, o sea, su referente no era Madero o Juárez, Era era Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. No, pero sí, épico, eso es épico épico. Pero- e histriónico son dos cosas diferentes. No, pero en ese Sabina, momento, por favor, López ayúdame. Portillo en ese momento igual. no sabíamos No, son dos discurso cosas era quién iba a ser López exactamente igual. Portillo cuando llega al poder. Es decir, nuevamente favor. a López Portillo le toca una No, parte lo muy buena comparado. con el petróleo hasta que se le caen los precios. Pero en ese faraonismo en el que cae los excesos, los gastos y todo eso, es lo que le lleva, porque además no tiene ningún tipo de control López Portillo. Yo creo que que López Obrador está haciendo su trabajo, lo está haciendo bien, pero yo también yo lo consideraría no como alguien de una nueva generación. Para mí, López Obrador, Así es. como todos, siguen siendo parte de esa generación político que yo creo que ya se agotó. Y el discurso histórico, pues finalmente, si no lo utilizaran, ¿para qué quieres héroes? A mí me Pero, gustaría a ver, Es completar decir, algo usas a después Juárez, que sí, hable quiero ser como Madero y Mauricio Cárdenas, y perfecto. poner Cada algo. quien tendrá, Bueno, yo- para los historiadores, Es que cada quien Mauricio tiene su quería decir dinámica algo. propia, Pido ¿no? la palabra, Pero pero en términos es generales, momento. pues son sus referentes. Me parece bien que los utilice. Los utiliza en términos políticos, no los utiliza desde un análisis histórico o una perspectiva, sino digamos, ese manejo de la historia. Yo creo que es exagerado hablar de que podríamos comparar la independencia, la reforma y la revolución con este momento. Pues, Me parece que depende de lo que está hacen. muy desfasado. En lo generacional es donde no estoy necesariamente de acuerdo por un factor. Digo, yo creo que medir la política por generaciones siempre es de cuidado. Y te lo digo ¿por qué? Porque la nueva generación que entró, por ejemplo, en el caso del PRI, que todos eran nueva generación, no estaban en la política, Así eran nuevos, eran jóvenes y son los que hoy están todos en la cárcel. En el caso de Estados Unidos, el político más viejo, de más vieja generación, Bernie Sanders, fue el único que dijo Exacto. algo coherente durante la última que campaña. ganó el voto de Yo los no sé si es un jóvenes. problema de generaciones políticas, sino de formas de entender el mundo, la realidad y formas de construir alrededor de ella. Me parece que ese es más el problema. Hoy Andrés Manuel creo que tuvo un buen debate en el sentido de que no perdió y creo que además eso es Andrés bastante. y eso es muchísimo Yo creo para que Andrés estamos Manuel. perdiendo algo de vista, pero... y- Pero fíjate, aquí lo que pasa es que estamos girando sobre lo mismo. Es decir, Así él es. tenía que hacer su tarea. Y la hizo muy Él bien. tenía que hacer su tarea. Aquí lo que pasa y lo que estábamos comentando es que Anaya no la hizo. Mid está impedido para hacer la tarea que tú decías. Voy a sorprender y mira cómo me desato. Andrés llegó a estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador, siempre digo Andrés, perdón. Andrés Manuel López Obrador Oye, vaya cercanía, son amigos. llegó a estas elecciones No te olvides de nosotros. convertido en la oposición por antonomasia, concedámosle Así ese es. punto, objetivamente. Es Claro. decir, ha Sí. logrado, Pero creo por que, eso esperamos creo el que esta proyecto. épica, Verónica, a la que se refiere Sabina, tiene mucho que ver con eso. Ha logrado articular un discurso político que se presenta como la oposición por antonomasia en el país. A esta oposición claramente se le opone la continuidad de las cosas que hacen daño en el régimen. Para enfrentar a quien representa esa oposición hay que plantear una alternativa Exacto. de oposición. De No, futuro. yo no, permíteme, pero- pido permiso para terminar la idea. Perdón. No de continuidad, porque creo que este es el punto fino. No logra MIF desprenderse de sus ataduras, No lo logra. de empleado No. público, No. de funcionario público. MIF, la verdad, si quería aprovechar este debate para colocarse en el segundo lugar, creo que ya podemos concluir No sabía que ni por definitivamente no lo consiguió, no No, transmite eso- Pero es un triunfo emociones de Ricardo Anaya, y eso también. sigue repitiendo el discurso de que él es un ciudadano, no es del PRI, pero sin embargo convalida todo lo que significa el PRI. Lástima, perdió su oportunidad. Vuelvo con lo de Anaya, Emilio. Yo sí creo que Anaya ha perdido por lo menos esta primera oportunidad. Hay tres, tienes razón, pero el tiempo apremia. Y la distancia electoral es muy alta todavía para acercarse a Andrés Manuel. Perdió la oportunidad de decir, yo también soy de oposición.
Yo también estoy en contra del régimen político. Yo también estoy en contra de la continuidad. Comparto con López Obrador una buena parte de su diagnóstico. Lo ha dicho algunas veces. Para machinar su pero Porque a no, mí me decepciona. pero tengo Sí, soluciones diferentes en a las que está planteando Andrés Manuel. oportunidades Y en lugar de eso se forma Oportunidades en la perdidas fila de los que López golpean a Obrador, Andrés Manuel. en Es el un error caso político. de Odebrecht, A todas pudo luces. haberlo dicho cuando empezó a hablar del caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, según dos exfuncionarios de Odebrecht, declaró frente a un juzgado en Brasil que se le habían pagado $10 millones cuando él coordinaba la campaña internacional de Enrique Peña Nieto para contratos que Odebrecht ha recibido en México de más de $1,000 millones. Con ese dato, así de simple, así de dicho, con eso ya le habla a la gente y darle su punto. Y no necesita la retórica. ¿Pero de quién estás hablando? De López Obrador. Y creo que ahí se equivocó. Ahí voy otra vez con eso. Habló de la misma, y quiero terminar la idea. Mi punto es, creo que hay un miedo, fundado puede ser, a perder sus bases y salirse de ellas. Y creo que hay mucha gente que está muy harta de los partidos políticos y se quiere acercar a su proyecto. Pero por estas contradicciones se siente rechazada. Y creo que eso le da miedo. Por ejemplo, yo lo recuerdo e incluso lo aclaré. Yo soy muy crítica con López Obrador en muchísimas cosas. Pero Ricardo Anaya dijo al final, en una especie de retahíla de que, bueno, cuando recordó que Manuel Bartlett, que con el perdón, pero es una vergüenza que Manuel Bartlett esté ahí. Absolutamente. Eso es una vergüenza. Absolutamente. O sea, yo tenía 7 años y me lo recuerdo perfectamente Y lo del bien. pez que se cuando te fue escapa, eso. Verónica, Y lo de del la pez, cosa todo eso me evangélica. parece una vergüenza. Pero lo peor fue cuando yo estoy diciendo, claro, eso lo sé, que tenga el Bester Gordillo, que tiene Napoleón, todo eso es terrible. Pero le dijo a Anaya, y cometió un error gravísimo, que dice, es que además usted no hizo nada con el Fobaproa. Y yo, ¿perdón? Si algo yo recuerdo de López Obrador es que fue de las voces más firmes en contra del rescate bancario de este país en 1995. Sí, de acuerdo. Es más, lo hizo, fue militante, yo recuerdo las fotos, porque su campaña no está haciendo esto en este momento. Así como ese error Porque eso es un error. Así y eso como cuesta ese votos. error que tú estás diciendo, a propósito de Ana, ya nos queda claro que Andrés Manuel tenía que ir a tocar el balón como lo iba a tocar, tiene 22 puntos de ventaja, puede darse como esos la selección mexicana pudo haber matado el partido. Pero, Ajá. ¿quién ha estado diciendo que se están usando a las instituciones contra él como candidato si no es Anaya? Eso es verdad. Claro. No es Anaya el que está diciendo usan a la PGR facciosamente contra mí. Mira nada más lo que pudiste haber dicho de la PGR para que te contestara Mid y que Mid se quedara mudo. Sí. Ante lo de Ceresol, ante todo, ante Odebrecht desde luego, ante el fiscal de la FEPADE, ante lo que tú quieras y mandes. Pero es que, No quiero levantarle es que puntos. hay un problema de imaginación en nuestra clase política. Dice el señor Anaya. Perdóname, ¿qué? ¿Tenemos que ir a un corte? Perdóname, tenemos que ir a un corte y regresamos con Sabina. Estamos aquí, mis chamacos, en Debatitlán. Post-Debatitlán, de ese primer debate de 2018 entre presidenciables. Nosotros aquí seguimos. Vayan ustedes al baño, nosotros hacemos una cápsula y estaremos bueno, lávense las manos. ¡Órale! Hijos de su repepín chamaco. El primer debate de candidatos presidenciales televisado fue el 26 de septiembre de 1960, protagonizado por Richard Nixon y John F. Kennedy. Se calcula que 36.5% de la población estuvo atenta al duelo entre el republicano y el demócrata. El encuentro lo ganó Kennedy, cambiando el curso de la elección y de la historia. Tuvieron que pasar 34 años para que en México se realizara el primer debate presidencial y se transmitiera por televisión abierta. 1994, el primer debate entre candidatos presidenciales, con el cual se abrió la puerta de par en par a este tipo de ejercicios en México. Fue hace 2 décadas, el 12 de mayo de 1994. Fue transmitido en vivo por televisión. En este debate el PRI se alzaba aún como el partido dominante, con un control casi absoluto del Congreso y gobernando prácticamente en todos los estados del país.
fueron Ernesto Zedillo del PRI, Diego Fernández de Ceballos del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano del PRD, los protagonistas del primer debate en la historia de México. Tuvo como sede el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad en el bosque de Chapultepec. El duelo de 98 minutos se dio en medio de un ambiente tensionado por la firma del TLC, el levantamiento armado del EZLN y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La periodista Maite Noriega fue la moderadora y la idea nació por dos vías. La primera a través de Luis Donaldo Colosio, el 28 de noviembre de 1993, cuando fue nombrado precandidato del PRI a la presidencia de México. El exsecretario de Desarrollo Social, quien fue asesinado el 23 de marzo de 1994, invitó a los candidatos presidenciales a debatir. La otra vía fue a través de la carta que el mismo 28 de noviembre de 1993, Cuauhtémoc Cárdenas le envió a Luis Donaldo Colosio para que ellos dos tuvieran un debate. El 29 de noviembre, Colosio envió cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, Fernández de Ceballos y a Cecilia Soto, candidata presidencial del Partido del Trabajo, para que participaran en un encuentro a fin de contrastar proyectos e ideas. El número de espectadores que sintonizaron el debate se estima en 34 millones de televidentes. Ese 12 de mayo fue el preámbulo de las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994, que aunque Diego Fernández de Ceballos fue el ganador del encuentro por pasar del 9 al 26% de las preferencias electorales, resultó ganador por amplio margen Ernesto Zedillo. Las elecciones del 21 de agosto de 1994 demostraron el impacto real del debate. Votaron más del 80% cuando en los comicios anteriores ese porcentaje apenas rebasó el 60%. Han pasado 2 décadas y los 3 personajes siguen en el ojo de la opinión pública. La historia cambió de manera radical en las elecciones del 2000. Vicente Fox Quesada, un ex gobernador de Guanajuato, entrón, campirano y franco en sus expresiones, ganaba terreno y popularidad. En esta ocasión se realizaron 2 debates presidenciales. El primero fue en abril y el segundo en mayo, a petición del entonces candidato Vicente Fox Quesada, célebre por su frase Hoy. En abril se encontraron para el debate presidencial los 6 contendientes de entonces: Francisco Labastida del PRI, Vicente Fox del PAN y Partido Verde, Cuauhtémoc Cárdenas por la alianza entre el PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Manuel Camacho Solís por el Partido Centro Democrático y Gilberto Rincón Gallardo por Partido Democracia Social. En mayo, a petición de Vicente Fox, se realizó un segundo debate, en el que solo participaron Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida y el panista. El debate resultó un éxito para Fox, a pesar de las quejas de Francisco Labastida. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Aquella noche también declaró Fox: En menos de 70 días podemos terminar con más de 70 años de malos gobiernos. ¿Quién iba a pensar que 12 años después apoyaría públicamente al priista Enrique Peña Nieto? Fox arrasó en las elecciones del 2 de julio del 2000 y fue el primer presidente de un partido distinto al PRI tras 70 años de gobernar al país. Zedillo fue el primero en reconocer la victoria del guanajuatense. El próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. ¿Ya estamos? Ya estamos. Qué bueno que nos avisan, porque estábamos en Bavia. Bueno, yo estaba en Bavia, todos los demás estaban platicando de sus cuitas, de sus cotas y sus cuates. Chamacos, nos quedamos con Sabina. Cuando estamos hablando, ya saben ustedes, del debate que acabamos de ver, el primero de tres de los que quieren ser presidentas para el 2018. ¿En qué nos quedamos? Estábamos hablando de Anaya, ¿no? Anaya, sí. Anaya trató de posicionar la idea que era una competencia entre dos. Lo dijo textualmente. ¿Quiénes son dos? Los dos, él y AMLO. Sí. Y dijo después, es una competencia entre dos visiones. La verdad es que Anaya es el que mejor pone los alfileres en los puntos ciegos de López Obrador, que no son pocos, son bien preocupantes. Primero, su mecanismo de persecución de la corrupción. Por más que le preguntamos, llevamos 3 años diciéndole que la escalera no nos convence. Eso de que se barre la escalera de arriba abajo no nos dice nada. Que por el ejemplo, que si el presidente no es corrupto, el señor de la ventanilla no va a ser corrupto. No, nadie entiende el mecanismo
y uno empieza a dudar si él conoce el mecanismo. Y que no haya tenido el tiempo y la disciplina para pensar el mecanismo preocupa, porque quiere decir que su propuesta anticorrupción es falsa. Perdón, Sabina, pero ahora mismo los partidos no están cumpliendo con sus obligaciones. Pero déjame terminar la idea grande, ¿no? Te la estoy subrayando. Sí, es verdad. En este momento, no hay que esperar al futuro, ya en este momento el ejemplo no está invadiendo a su Exacto. coalición. No, bueno, desde además ahorita. esta cosa de que el ejemplo va a purificar Por al eso, país. pero ahorita, la única manera que a mí se me ya ocurra no- es ya que no López sucedió. Obrador tiene un aura tan grande, cuando llega ya no a Los Pinos, sino allí al Zócalo, a la Casa Presidencial, el aura va a crecer tanto que va a envolver a todo el país y a toda la burocracia y se va a volver pura. Creo que no es un mecanismo creíble. El otro punto ciego de López Obrador, él es el mecanismo de la amnistía, que hoy confesó que no lo conoce, que lo tiene que indagar, y después sus infiltrados corruptos, ¿no? Que nadie puede defender eso. Napoleón, Gómez Urrutia, yo no sé suficiente de si es corrupto o no, pero el señor Bartlett sí, y el señor Bejarano también. Es decir, sí está lleno de infiltrados incómodos, cuestionables. El problema de la postura de Anaya, que es el problema de toda esta elección del 2018, es que ¿cuál es la otra visión? La otra visión nada más es la continuidad. Anaya ha tenido meses para explicarnos cuál es su visión y lo único que nos dice es detalles. Esos detalles vienen cuando eres alguien de la continuidad y quieres mejorar lo que ya está. Ejemplo clarísimo, él quiere continuar la guerra contra el crimen, con el ejército en las calles, con las policías, pero con tecnología de seguridad. Sí. Digo, está hablando de continuidad y así en cada uno de los temas sus propuestas son mínimas, son pequeñas, no son dignas, ya no de un gobernador, no son dignas de un presidente municipal. Lo digo en serio, creo que es el mejor crítico de López Obrador, pero no del sistema, y que no tiene una visión, y ese es el problema de nuestra elección, que estamos en la casilla número 1 desde el principio. Tenemos un solo contendiente a presidente. Sí, y a ver, yo nada más quiero acotar ciertas cosas. Una cuestión es que en eso coincido contigo de las propuestas. La falta de propuestas que no es exclusiva, lamentablemente, de Anaya, sino los candidatos en general. Y el segundo punto, a ver, yo lo que hacía era un análisis estratégico, y a eso me refería, del debate, no de la carrera presidencial, no de los candidatos en sí mismos, sino lo que pasó en el debate. Y en eso creo que la posición de Andrés Manuel fue muy clara, ir a defender su ventaja, no perdiendo, digamos, el debate. Y creo que lo logró. Y en ese sentido avanzó su propósito un pasito más, ¿no? Y luego creo que Ricardo Anaya tiene una doble contienda. Tiene una con Andrés Manuel y una con Mid. Y creo que no debemos de juzgar por igual manera esas dos, digamos, estos dos contrincantes. ¿Por qué? Yo creo que el gran perdedor del debate es Mid, porque Mid es el que está en tercer lugar, es el que tenía la posibilidad de llegar al segundo lugar. A Anaya le conviene que en este momento le conviene que las cosas no cambien. Claro, le hubiera convenido más que se hubiera acercado a Andrés Manuel, pero lo segundo que más le conviene es que las cosas no cambien porque va en segundo lugar. Y a eso me refería, que estratégicamente creo que el que más pierde es Mid, porque si las cosas siguen así, conforme más nos acerquemos a la elección, va a haber mucha gente, porque la hay en los indecisos, porque lo hay en los votantes de Mid, que vayan a querer elegir la segunda opción, sea quien sea que no sea Andrés Manuel. Y este debate lo que hizo es que todo quedara exactamente igual. Cambió para no cambiar nada. En ese sentido, creo que Anaya es el perdedor porque no le gana a Andrés Manuel, sí, pero creo que también es un cierto ganador porque Mid pierde. Pero y entonces disipó, son dos batallas diferentes. Creo que mostró en ese sentido, muchísimo el desequilibrio de la elección. Eso creo que es lo que pasó. O sea, sabemos ahora que tenemos un candidato, AMLO y el anti-AMLO. Es lo que tenemos. Pero aquí, por ejemplo, Anaya pudo haberse ido duro y a la cabeza sobre Mid. Debió hacerlo. Porque además era una manera de darle duro y a la cabeza al sistema que acusa de haberlo estado persiguiendo los últimos 2 meses. Es decir, aquí sí me voy a la yugular contra Mid, porque ustedes me han perseguido, porque ustedes tienen 22 exgobernadores perseguidos, porque está todos los escándalos habidos y por haber. O sea, incluso ya llegando a decir frases como: ¿en qué cabeza cabe que ustedes piensen que pueden ganar cuando tienen a 22
ex gobernadores de su partido perseguidos por la ley. Que es un dato que dio la moderadora. Además, bueno, por eso yo o sea, sigo que insistiendo. ninguno de los candidatos lo dio. Los ganadores de la noche fueron los moderadores. Eso es tremendo. Pero- y los moderadores no se van a ganar un Oye, Pulitzer pero, por esto. pero de la estrategia que estaba hablando Alejandro y que estaba hablando Emilio, esa era la estrategia. O sea, quien más puede hacer es el que no hizo. Pero lo que Sí, yo Mid no puede decir, me arrepiento, no soy el PRI, que quede claro, reniego de las corruptelas, es cierto que he visto cosas, Yo es no cierto, descarto no que puede, lo haga, no incluso, puede, no Yo puede y no lo descarto hizo. incluso que haga lo que Es has lo dicho. que debe de hacer. Pero, si quiere ganar. y creo que lo Pero van a hacer creo que es el gran eventualmente. perdedor. Ya no pero- pueden hacerlo. Pero ¿qué estás creo hablando? que la gente que vio el debate esta noche, la gente que iba a votar por López Obrador, no perdió a ningún elector, pero no ganó ninguno. Yo creo que Y Anaya tampoco No sé. perdió Yo ningún creo que elector y tampoco habrá que ganó ver- ninguno. habrá que Y el verlo que en las ganó encuestas. electores, y lo verán, Yo creo que es gana el 3 Bronco. puntos ¿crees? López Obrador. Yo creo que Podría vamos, es un apostar. empate típico de... Uno por uno, compañeros, porque no se va a entender Va a quién ser está el Macetón hablando. Cabrera contra el Oye, sí, Macetón el Cabrera. moderador. Sí. A ver, Yo Pío, creo que no va a Es variar, ¿eh? No puedo estar moderando cuando quiero que lo que hay aquí Ay, son sí es. pasiones. No, pero imagínate, vamos a poner orden, ya nos llevó la chingada. Vamos a poner pasión. entonces Tienes- pongo desorden. A ver. Sí. La clave del Eso. asunto Mauricio, es que, tienes 30 perdóname, segundos. la clave del asunto es que aquí sí hay un reloj, por cierto, en esta mesa. Lástima que no se vea por la cámara. Pero hay un sirve, reloj. no sirve. La clave de este debate, independientemente de lo que digamos haya sucedido antes, es que no pasó nada especial. Así Es que esto es lo que tenemos que poner claramente sobre la mesa, y en la medida en que no pasa nada especial, es un debate anticlimático. Totalmente Todo de el mundo acuerdo. se queda en su guión previamente parece que se fuera queda bueno. previamente establecido. Claro que hay una modificación en las preferencias electorales después de esto, perdón. Pero fíjate, Va a subir el parece número. que me estoy contradiciendo. No, es que se esperaba. Había una expectativa Así es. de que el segundo y el tercer, alguien Yo esperaba un golpe en la mesa. tuviera algo Claro. de ingenio, Ya de sabemos que audacia, no tienen de parque emoción contra AMLO. política, Muchas- porque muchas todo el mundo muchas sabía que tenía paranoias, que ir contra Andrés Manuel muchas López paranoias Obrador, contra pero no López de esta Obrador. Así es, manera, yo estoy repitiendo totalmente el de acuerdo spot de con la Mauricio. televisión. Es decir, yo te aseguro está que clarísimo. para el 2024, Oye, ¿pero alguien se acuerda qué sucedió en los debates? Al menos en este, no va a pasar sin pena ni gloria. Pero, O sea, la gente se si va a es acordar que es del el tinte de Margarita. Del moche del brazo. Bueno, quizá lo del Y el moche. Bronco va a pero ganar. ese Que es una además te voy a decir, yo me caricatura acordé de la luego de política. cuando Obregón decía, pues es que aquí todos somos ladrones, pero mis enemigos me llevan la ventaja porque ellos tienen dos manos. Así es. Es tal Era cual, es. manco. Exacto. Pero es exacto lo que Pero está eso detrás me de esta parece una- imposibilidad de decir Me parece es una esa omerta de la clase que el política. señor que gobierna No, al sí. segundo estado, creo que Nuevo León es el segundo estado con más produce para el PIB del país, ¿no? Después del Estado de México. Ese señor diga cosas como las que acaba de decir en Televisión Nacional. Ahora, estratégicamente A mí- le funciona, ¿eh? No, Estratégicamente eso me el queda tipo- Eso fue lo que lo llevó a... Y es alegórico. Es lo mismo de Mikel Arreola, que toda la Así es. persona, cualquier persona inteligente, digo, Distrito bueno, que tiene una Federal, cierta ¿eh? sensibilidad Ciudad de social, entiende que lo que dice Mikel es una locura. Pero gana votos donde no tiene. El PRI en la Ciudad de México no tiene Pero votos. Pero también empezamos el debate diciendo, bueno, es más bien onomástico que esté ahí el Bronco, el candidato del Tribunal Electoral, ¿no? Oye, bueno, Candidato y de más- 4 magistrados. de 4 magistrados del Tribunal Electoral. Es Y decir, sí, del y sí, presidente, ¿no? En las redes tiene muchas menciones precisamente por lo que dijo, de su esposa, lo del cine, lo de la mano. Lo de la bala. Lo del... Sale con su bala. Lo de la bala. A ti Oye, no te han matado un porque es hijo, Andrés anecdótico. Manuel. Y porque no hubo nada más. No, y porque no hubo exacto, nada más que destacar. exacto. Margarita no Exacto, existió. también. Mid para mí, pero yo insisto, Mid. Margarita llevaba todo de memoria. Margarita ¿Cómo no iba a existió. poder tener Y Mid creo que es elasticidad? un gran perdedor, porque Mid sí tenía muy poco que perder y todo que ganar en el sentido de que Yo el tipo coincido está, con ese está en punto, tercer lugar. absolutamente. ¿Pero qué tenía todo que ganar Mid? Está en tercer lugar, No, yo- está abajo del voto indeciso. Pero eso que en Pero su ¿con mente qué- él no pero qué está, tiene? Él no se siente tiene, así. ya, Él no ya tiene. demostró, pero hoy lo descubrimos. No, ¿en serio? no por él. No, por él él. no. O sea, deja tú El las sistema, el capacidades PRI, que el Ellos PRI viven no en le la da. el burbuja de la burbuja. discurso. Pero tampoco ¿Con qué él puede- tiene con la qué puede capacidad vivir? de tener un discurso. Hablaban de la épica y demás. En el debate, en la parte emocional, en la parte en la que nos gane y nos conquiste, Mid se vio incapaz para mí el objetivo de Mid hoy era montarse al segundo lugar. No morir.
montarse yo muy creo- cerca, yo acercarse creo un que duelo, no llegaron a- tiene la hay emotividad, otro no tiene la error capacidad de táctico. propuesta. Yo creo que llegaron a boxear, Hay- a boxeo hay- de sombra todos. A ver, hay otro error es. táctico Hasta Nacho. que no me pasa inadvertido. Hay otro error táctico, insisto. Van y le preguntan a Andrés Manuel. Lo desafían en sus contradicciones, a sabiendas de que Andrés Manuel los va a batear. Sí. Él iba A sabiendas. a sabiendas, Sí. lo dijo. Ahora, Además, yo muy López decepcionada Obrador, de que cuando no se tú le haya vas a un preguntado debate por el matrimonio presidencial, LGTB no esperas, a no le Andrés cedes Manuel. la cancha a tu Muy adversario, decepcionada. haciéndole preguntas, mira, planteas López lo que tú Obrador- quieres defender, no le cedes la cancha. Y claro, Y Andrés aparte, Manuel a se da ver, el lujo es muy bueno Andrés Manuel de batear, respondiendo eso. simplemente. sí. Mauricio, Es pero un error lo táctico. de los 3 departamentos Yo es no una sé quién muestra de está que- asesorando a estas personas, pero la verdad lo están haciendo A muy ver. mal. Oye, Los equipos de campaña eso. de Mide y de Anaya están cometiendo están- errores bueno, garrafales. Eso, Pero Eso López sabemos. Obrador pudo haber metido, con esas bolas suaves, pudo haber metido varios jonrones. ¿Qué es lo que necesita ¿Andrés Manuel, hacer dices? Andrés Manuel para definitivamente no solo ganar la elección, sino ganar la legitimidad en el país? Necesita disipar las dudas que tenemos sobre él. Necesita disipar... Es que la si él- ambigüedad, Sabina, no, No, coincido con pero- la ambigüedad de Andrés pero Manuel le ha permíteme. permitido ser un repositorio Pero este es un- de agravios y No, deseos. pero puede- Esa ambigüedad pero es la es- que lo viven ha al levantado. bebé. Si Pero es- él no, es no. mucho más pero preciso, permíteme va a perder terminar la idea. votos. Puede aclarar qué es la amnistía. Bueno, puede no necesariamente. aclarar cómo Lo dijo, va no a es vencer venganza, la corrupción. y eso vende, puede eso es- aclarar. eso promueve Ahora, emociones. López Obrador sabe que es tan mal debatiente porque pierde los estribos que llegó aquí con un gabinete ya nombrado, ¿eh? Es decir, tonto Sabina, no es. O sea, tenía Sabina, poco que pero decir. mueve emociones, Pero- mueve agravios, Yo creo que- y mueve Bueno, expectativas. esa es una no, lectura- no, pero es son que hay dos una cosas diferentes. contradicción Una cosa en tu es la parte argumento. estratégica. No le pidas emociones y al mismo tiempo precisión Mauricio, tecnocrática. pero- Lo que él está moviendo son las justamente creo que estamos hablando en emociones. dos temas Perdón, diferentes. Son dos le cosas pido, distintas. le pido a un estadista eso. Pero yo creo que no lo vamos Claro a ver. que se lo Yo- pido. López Obrador le apuesta a la fe, Así es. a que su electorado tenga fe en él. Entonces, no es un ¿cómo? acto de A mí- razón, a mí- es Estamos un acto hablando de en creo dos en niveles. ti y te Ah, entrego los mi indecisos. creencia. Tú Se estás acabó. diciendo que que no va creamos a en él. combatir la corrupción y Es- que no lo voy y a la hacer. Yo voy amnistía a no ser va a honrado suceder, que y todo se va es a mentira. desaparecer. Esa es la postura. Yo no creo. Eso no, Yo eso creo, se lo pido a la pero Virgen si de lo Guadalupe. acabas de escuchar. Pero eso se lo pido a la Virgen de Pero lo Guadalupe, pero acabas no al de escuchar. presidente de México. Pero ahí está lo que estamos hablando aquí. Ese De punto. todo lo que y a la se- Virgen de de todo lo Guadalupe, que que ¿cómo significa. se llama su partido? yo Oye, creo es que son dogma de fe. Morena. Es dogma de fe. Es dogma de Después fe. de O tú tantos crees años. o no crees. No, pero- y Así es el además, juego de hay Andrés. otra cosa que me Así parece es. gravísima. O crees que o además, no crees, como después como de la tantos guadalupana. años que en como este la guadalupana. país nos hemos Así. quejado Pero, Broso, por creo que- generaciones que el PRI utilizaba los símbolos nacionales en su logotipo. Estamos hablando que la formación de López Obrador está utilizando a la Virgen de Guadalupe. Y el pez le Y a- dijo, y- el y pez está invitando le dijo, al Papa a y no- negociar la paz y en ya México. nos veremos en la tierra prometida. Y encima, no, de hecho se dijo Caleb a sí mismo. No, le dijeron, Caleb. O sea, Pero Dios te voy a decir, mío. pero Son mira, dos planos diferentes lo- los que estamos lo- hablando. sí, Y lo uno es tiene el tan- deber ser y uno es el querer ser. Me parece que lo que está presentando Mauricio es sensato en el sentido de la estrategia de Andrés Manuel. A Andrés Manuel le conviene la vaguedad porque es donde puede sumar más voluntades. Y lo que está diciendo Sabina es lo que quisiéramos nosotros para poder resolver quién queremos que sea un presidente de México. Es decir, estamos hablando de dos niveles diferentes. En lo estratégico, a Andrés Manuel le conviene ser vago. Como nosotros como ciudadanos nos convendría que no lo fuera. Pero en este caso es una contradicción, porque estratégicamente sí le conviene permanecer ahí y a nosotros, como mexicanos, Yo nos no convendría coincido, que no. yo creo Claro, porque- que si López Obrador disipa la duda de su relación con el Estado y disipa qué es esa amnistía, algún día lo tiene que disipar, ¿no? Estamos a y 70 la días de la corrupción elección. de verdad No lo va a hacer a lo largo arrasaría de en la elección. Pero ve lo que pasó No con lo va el a hacer ejemplo del en campaña. aeropuerto. El aeropuerto fue algo que Pero va a intentó ser una disipar, sorpresa como con pero intentó Calderón. disipar y entonces tuvo que dar 5 O sea, versiones es que- diferentes. Oigan. Le convenía la vaguedad. En el momento en que tuvo que ir a lo preciso en el aeropuerto, entró en un conflicto, porque sus más duros le decían, ¿cómo es posible que estés negando lo que nos has dicho? Y sus más blandos le decían, oye, pero lo del aeropuerto no está tan bien. Entonces, cuando entra en detalle, Andrés Manuel pierde. Pero Y aquí, eso aquí va a viene, estar todos aquí los viene días el cuando juego. sea presidente. Aquí viene el juego de Andrés en la campaña. Él pone la agenda. Sí. Exacto. Estos no se dan cuenta.
No, la Dicen, Copa Liga. ahora que yo gane, voy a la chingada del aeropuerto. Se empiezan a mover, se ponen nerviosos. Dicen, vamos a hacer una mesa donde haya empresarios, donde esté el gobierno, hasta que dicen, oye, espérate, cabrón, es un candidato. Es candidato. Es candidato, cabrón. Yo estoy pensando en el 1 de diciembre. Bueno, pero de todas maneras pídele al señor Slim que haga el discurso. Exacto. Ya entró Slim. Exacto. Todo el mundo está jugando sus reglas. Exactamente. Él pone los términos del debate. Pone el capote. Sí. Pone el capote y todo el mundo dice, mira cómo los está capoteando. Además, ¿sabes qué? Estamos Ninguno, hablando de la campaña. ninguno sabemos cómo va a acabar ese Claro, capote. pero además están Nadie. haciendo todo para ganar. Ya, ocúpate después del 1 de diciembre. Ahorita es de aquí al 1 de julio y como venga las voy a batear. ¿Qué tal el oro de los rusos en Veracruz? ¿Cuándo te hubieras imaginado a un López Obrador en el 12 o en el 6 haciendo eso? O Ahí viene el submarino. la pejemoña. O sea, ya hoy se ve relajado por la ventaja, porque ya no le entra al debate, porque va en la vaguedad. Porque se y porque, burla de él. porque realmente él sí se considera alguien que tiene el tamaño moral de personajes como el un momento Juárez o más- Madero o Cárdenas. Pues el no, momento quemando más pozos honesto petroleros en el 92 y más en Tabasco. concreto de este debate, la verdad, en mi opinión, fue cuando Andrés Manuel saca las estadísticas de la diferencia de las encuestas. En ese momento dice, miren, Dice humildemente. humildemente, Pero es que En el suelo en el que es lo estamos que parados, esto llena de explica realidad. el debate. Yo quiero hablar nada más La del- verdad es el Pero momento de que hecho, simplifica estamos en una todo elección este debate. de la posverdad. Y creo que hay una analogía con lo que pasó en Estados Unidos el año pasado, el año antepasado, perdón. Cuando Donald Trump decía todas estas promesas que eran ilusorias y que Donald todo el mundo Trump. sabía que no podían, bueno, que mucha gente, los especialistas, digamos, El doctor y el Trump. Círculo Rojo sabía que no podían ser llevadas a la realidad, los demás candidatos entraban en el juego de decir, eso no puede ser real, eso no, intentaban desmentirlo con hechos y datos, en una campaña que estaba moviéndose por símbolos y emociones. Todas. Creo que está pasando lo mismo en México. Todas. Es Y decir, eso Andrés Manuel estoy está postulando muy los de términos del acuerdo. debate en un mundo que si uno se pone a revisar, no se puede crear todo lo que Y él que dice. además se Pero los otros rebota candidatos son incapaces ideas. de entrar en este mensaje simbólico Pero y además- quieren, permíteme nada más terminar. Sí. Y entonces lo que quieren, lo que hacen es que están jugando en dos niveles narrativos diferentes. Es decir, uno está diciendo, eso no se puede, eso es mentira, eso es infactible. Y a la gente eso no le está interesando. Pero ¿cuál es el proyecto de Anaya? pero- pero Explícamelo, es eso por lo que favor. dice Estamos el hablando IBU. del interés O sea, en general. Es decir, No, cuando, pero es lo cuando que Anaya diga. habla de propuestas, pueden gustarte o no. No, pero son- ahí está no el son IBU. así. y demás. Está hablando. Son como para un programa de Pero adolescentes. Sabina, creo que no, o sea, no por estoy hablando de las Dios. propuestas Es de que Anaya. quizá- Estoy hablando pero- del tipo de Ahorita elección que se es. ríen, pero sabes que es Sabina, verdad. es una cosa... Sabina, O sea, permíteme vamos a acabar poner esto. inteligencia, Estamos hablando de dos guau. cosas diferentes. Yo no estoy hablando de las Así de las es. propuestas. Sí. Estoy hablando de que hay dos términos de debate. Que mientras que el, Estoy mundo, de acuerdo. el voto se está moviendo por los símbolos, por aeropuertos, por cuestiones, Y aunque por el sean odio. factibles Pero o el no. aeropuerto sí existe. O va a existir. Pero los antes otros de candidatos eso, se están moviendo a No, través. decir un no, punto. los otros candidatos Antes no de eso, a tienen ver. visión, no Pero tienen una tienen- visión de y Andrés futuro, Manuel no tiene tienen una muy propuesta. rara. O sea, porque es así, tiene una, pero es como estos Es que lentes de los ¿cuál es Simpsons la que sale así. propuesta Pero, práctica de ok, Anaya? ese es otro tema. Lo que quiero decir es, Poner fue Ubers uno, en el Círculo Michoacán. Rojo ha O hecho sea, tanto daño no joder. solo a la política de este país, sino al mundo en general. Porque lo Hombre. que hace es que se ha encerrado en sí mismo y nos ha hecho creer que nosotros somos los más importantes. Y no, hay gente en este país que nos está regalando su tiempo para vernos en este momento y que se quieren informar y que tienen montones de cosas que hacer mejor que estarnos escuchando sobre si el otro y no sé qué tal. Nos hemos vuelto una serpiente que se alimenta a sí misma. El New York Times decía que Hillary Clinton iba a ganar la elección de Estados Unidos. ¿Pero qué tiene Pero que a ver? ver, Pero, eso, perdón, ok, llevo un punto. no, perdón. Una cosa es que ¿dónde estamos está aquí, Trump? ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Hacerle perder el tiempo a la gente? No, al contrario. No. Diciéndole lo- Aquí nada más hay una cuestión que hay que dejar bastante clara. Una cuestión es, por ejemplo, lo que decían de Trump, que a diferencia de lo que pasa en México, es que afortunadamente para los gringos las instituciones sirven. Claro, Aquí no. Ah, eso sí. Aquí no. Pero yendo a Si lo que hacen estamos la haciendo locura aquí, de darle la presidencia ¿cuál a es? Trump, va a llegar un Pero- momento en que ellos no se déjame van a terminar. morder la Pero lo que cola quiero decir, como nosotros ¿qué es lo que acostumbramos estamos morder la haciendo cola. aquí y por qué la gente nos está escuchando? Porque a diferencia de lo Porque que acabamos de porque ver, están ustedes. estamos hablando con naturalidad. Porque está Mauricio, Estamos está hablando, Sabina. exacto.
Porque estamos hablando con naturalidad, Mira, con puntos de las vista campañas honestos. electorales Y ha cambiado ese se mueven, discurso. Verónica, Bueno, las campañas... Dime de verdad el proyecto alternativo de Nación de cualquiera de los otros candidatos, ¿cuál es? Porque yo solo oigo una... Estabilidad es su discurso. No lo defiendo, pero es lo que ellos pero dicen. hay puras ideas sueltas, sin ninguna cohesión y que sumadas no juntan No, de yo veras creo ni que para es un un poco municipio. injusto. Respondo No, tu pregunta, Zaira. Yo creo que hay algunas perdón, propuestas... Emilio, yo creo que ahí hay una injusticia. Lo que pasa es que estamos hablando efectivamente de varios planos. Las campañas electorales, todas las campañas electorales, funcionan por emociones. Así es. Lo que mueven es la emoción de la gente. Así Y es. tocan fibras sensibles. El candidato, el partido que es capaz de tocar esas fibras sensibles y de identificarse con ellas, es el candidato que va para adelante. Y nos puede gustar o no, pero en la ausencia de ideologías consolidadas y de segmentos consolidados de la sociedad identificados con un programa específico, político, de acción, estas emociones se vuelven absolutamente fundamentales. No han sabido presentarse los candidatos, fíjate cómo lo voy a decir, los candidatos de la oposición, que no son los candidatos de la oposición al PRI, son los candidatos de la oposición a López Obrador. En efecto. Ahora, los candidatos de la oposición no han sabido tocar las emociones para hablar de la Pero sociedad. aún sin emociones, No hay nadie dime que- qué es que propones. termino- Una propuesta económica, una propuesta política, Damas una queridas, propuesta de termino nada. rapidísimo la idea. De nada. Es injusto decir, en mi opinión, Ajá. que no hay propuestas, ¿Cuál que es no hay el un programa. propuesta? No, es que no las han sabido convertir en comunicación Ni en política proyecto. Ni en para proyecto. ponerlas en el entorno Bueno, de las pero ni en emociones. proyecto. Es que sí lo hay, Sabina, pero a diferencia es? de Andrés Manuel. Por eso dímelo. A diferencia de Andrés Manuel, el proyecto de Andrés Manuel es mucho más ambiguo, pero mucho más potente en Sí, la estoy de comunicación acuerdo. emocional. Retomando ¿Cuál lo es que tú el dijiste, proyecto de retomando lo que tú Andrés? dijiste hace un Es la momento, verdad. lo que es tristísimo, y tú lo dijiste hace 6 minutos, dijiste, qué tristeza es que se nos subestime a todos los que estamos pendientes de lo que vaya a pasar en este país, con más interés o con menos interés. Pero qué pena es que los equipos de campaña Eso sí. hagan ese trabajo de mierda. Porque es un trabajo verdaderamente malo, descuidado, Con grafiquitas, torpe, como de prepa. grafiquitas De de prepa. papelería. Sí, sí, sí. Es verdaderamente, en ese nivel yo creo que nos tienden y es una mentada de madre pensando- para la Además, inteligencia siguen pensando Lo que se me hace colectiva. una gran Mexicano de noticia. 1970. Así es. Yo sé, pero Pero lo que ya me no, parece ya no una es el 70, son gran 2018. noticia. claro. Y para terminar lo que ha dicho el Círculo Rojo, tú me lo dijiste al principio, estas elecciones que es distinto. La gente que nos está viendo y cómo nos está viendo. Claro. Porque aquí es donde está el debate, aquí es donde están Es las lo que no emociones. saben los equipos. Y Es lo que esa no saben es los la equipos de parte campaña. que es Bueno, apasionante entérense, y que yo lo veo de manera muy entérense, positiva. equipos de campaña Así de es. los candidatos. Ya no somos clientes A eso fáciles. me refiero. Tienen que chingarle tantito En y eso. poner a trabajar a su muchacho y a su muchacha. Porque estos debates, disculpen ustedes, pero gente preparatoria los puede hacer mejor. Vamos a un corte y regresamos aquí a Debatitlán. ¡Órale! Estos son los datos curiosos y tal vez no tan importantes, pero que te va a gustar saber de los debates presidenciales. 1994. La periodista Maite Noriega fue la moderadora, aunque en el camino de la negociación para la cita del 12 de mayo hubo 2 propuestas más que se hicieron públicas, ya que para conducir el debate se contemplaba el escritor Carlos Fuentes y el periodista Jacobo Zabludowski. El entonces candidato Cárdenas, que lo era por segunda vez, hizo alusión a sus colegas de la siguiente manera. Sobre Zedillo, quien días atrás tuvo un encuentro con taxistas que le habían invitado una cerveza pero pidiendo que le sirviera sidral para aparentar que era la otra bebida, Cárdenas dijo en el debate: Yo aquí pregunto, ¿el candidato del PRI nos quiere dar a los mexicanos cerveza por sidral y sidral por cerveza? Sobre Fernández de Ceballos, Cárdenas comentó: A un grupo de mexicanos que, con razón, porque carecen de ella,
reclamaban vivienda, les llamó descalzonados. Yo no entiendo a un candidato que busca el voto dirigirse así y expresarse así de sus compatriotas. En el contexto del resultado de este debate, aún hay huecos por llenar, como la desaparición de la escena pública del panista Fernández de Ceballos. Ernesto Zedillo, quien finalmente se impuso en los comicios, fiel a su estilo de absoluta discreción, nunca ha comentado públicamente sobre ese debate, y en aquella ocasión se dirigió a los candidatos Fernández de Ceballos y Cárdenas así. Yo le pediría a los señores candidatos que no lucren políticamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Especialmente usted, señor ingeniero Cárdenas. Llegó el año 2000 y este debate fue legendario. Fox hace memorable su frase: Hoy. La Bastida nos muestra un interminable flagelo a millones de lectores que, lejos de ayudarle, lo afectaron. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. Sin mucha habilidad para el debate, Fox reviró. A mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos no se les va a quitar nunca. Y aquella noche también proclamó: En menos de 70 días podemos terminar con más de 70 años de malos gobiernos. Finalmente, Vicente Fox resultó ganador para así finiquitar 70 años del PRI. ¿Quién diría que 12 años después apoyaría públicamente al priista Enrique Peña Nieto? Año 2006. El candidato presidencial de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, desdeñó su presencia en el debate celebrado el 2 de julio. La silla vacía que el IFE permitió colocar para patentizar su ausencia se volvió célebre. AMLO se hace presente hasta el segundo debate, donde saca el caso del cuñado incómodo de Calderón, acusación que le duró el resto de su campaña. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Categóricamente niego lo que usted dice. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Por supuesto, Calderón le respondió: No va a ganar con mentiras, señor López Obrador. Y efectivamente, con una diferencia con Calderón de 0.56%, Obrador no ganó y, mandando al diablo a las instituciones y denunciando fraude electoral, hizo sonar por toda la ciudad el voto por voto. ¡Voto por voto! Año 2012. El debate, con 10.4 puntos de rating, rompió el récord con el menos visto de la historia. Menos de 20 segundos en televisión fueron suficientes para que Julia Orayén, una edecán que años atrás apareció en las páginas centrales de Playboy, se convirtiera en uno de los centros de la noche de aquel domingo, a propósito del debate entre los 4 candidatos a la presidencia de México. Pocos creyeron que fue un error involuntario del IFE. A Gabriel Cuadri se le recuerda por sus spots, que eran bastante originales y que dieron pie al famoso cuadribaile, las miradas que le aventó a Julia Orayén, cuando Josefina lo llamó candidato cuadro, también cuando le dijo a Obrador que, en su empeño por demostrar el vínculo de su adversario, Enrique Peña Nieto, con la mafia del poder, que su foto estaba de cabeza. Está al revés. Es el mundo al revés. Ya, estamos aquí de regreso. Estaba yo pidiéndole ya una obra nueva a Sabina Berman, que además puede estrenar en cualquier parte del mundo. Desde luego tiene que ver con la historia de este debate que estuvimos observando esta misma noche. Estamos llegando ya al tiempo de las conclusiones. Mientras ustedes fueron a prepararse un sándwich o se fueron o hicieron el amor incluso, porque en este tiempo sí se puede hacer un quickie, ¿no? Sí, ¿no? El tiempo de la posverdad. El tiempo de la posverdad. Sí se puede, sí. Ok. ¿O no? Depende, hay veces se puede. Se puede.
Yo no quiero meterme en ese tipo de argumentos. Yo diría que es más placentero cuando se alarga. No, bueno, Yo espero que haya gente que haya hecho eso en lugar de ver el debate, pero bueno. Bueno, está bien. Si de pronto se echaron ahorita un quickie, qué bueno. Porque ahorita vamos a empezar. Quickie quiere decir rapidín. Es a veces muy rico. Ya lo dijo aquí el maestro Lezama. Él prefiere que se alargue. Y quién no va a creer que se alargue, ¿verdad? Y aunque haga frío. Pero vamos a llegar ya. Yo fui a colegio de monjas. También a las... Bueno, conocí una, pero no es momento. Las monjas son tremendas. Fíjate nada más. Entonces, vamos a acercándonos a las conclusiones. Porque finalmente todo lo que empieza tiene que terminar. Todavía nos quedan 2 debates. Si ustedes, de pronto, estuvieran de acuerdo o les gustara que hiciéramos este mismo ejercicio en el segundo debate, pues haríamos lo posible por reunirnos otra vez, si es que esto les está gustando. Pero vamos a la culminación. A pesar del debate que tuvimos, nosotros sí vamos a tener que terminar con un orgasmo. Es de gente bien empezar algo y acabarlo, ¿no? No tiene que ser rápido, pero acabarlo. No, lo largo que se te antoje. Lo largo que se te antoje, haremos todo lo posible para que sea así. Vamos a las conclusiones. Quiero empezar contigo porque tú que estás en la historia, siempre ha habido, no la idea, la certeza de que Andrés Manuel no tiene prisa por el poder. Él quiere ser histórico, no quiere ser poderoso. Y aquí viene el asunto del juarismo, del maderismo, del cardenismo, porque ahorita mismo todo el mundo se preguntaba, bueno, con todo lo que esto nos deja de dudas todo el tiempo, ¿qué va a ser finalmente? ¿De qué se trata lo que dice? Creo que todavía no sé si Andrés se ve en una silla presidencial, pero o si nada más ve el momento en que es ungido y después no sabe qué va a pasar después de que es ungido. ¿Podría ser el caso de Andrés? Híjole, yo creo que sí existe, o sea, puede haber las dos sopas, ¿O es otro tipo de síndrome? Yo creo que podría ser cualquiera de las dos alternativas. Por ejemplo, cuando llega Cárdenas a la presidencia, nadie daba un peso por él porque todo el mundo creían que era el delfín de Calles. Hasta que le da la vuelta a la tortilla. Le dio la vuelta muy inteligentemente, 2 años preparando la clase obrera, etcétera, y lo expulsa y se creció, como dice, respondió al castigo, como se dice en los toros. El otro que es el ejemplo es Madero. Madero fue un gran candidato, es el primero que desarrolla las redes sociales en México a través de correspondencia y demás, y al llegar a la presidencia se hizo más chiquito del 1.63 que medía. Entonces, pues es que ahí vamos a ver el talante del personaje. Dicen, es que necesitamos un presidente que lea mucho y que sea muy culto. Ya lo tuvimos, López Portillo. ¿Qué pasó? Nada. Es que Fox era muy ignorante, inculto, sí, pero al mismo tiempo, o sea, al final ves... Fue buen candidato. Exactamente, al final ves un resultado más o menos similar en el sentido del fracaso del país. Sí. Entonces, por ejemplo, a mí cosas que me llaman la atención de López Obrador, creo que hace uso de la historia como tiene que hacer uso un político. O sea, independientemente de si saca de contexto y todo eso, muy bien, eso es parte del uso de la historia. Pero me llama mucho la atención que él recuperó algo que la izquierda nunca le había dado su lugar, a Madero. A Madero la izquierda siempre lo vio como un burgués. Y lo dejaban en la derecha. Sí, claro, totalmente. No, Madero, acá eran los Flores Magón, era Zapata, era Villa. Él, a partir del desafuero, del 2005, lo recupera como una figura importante para él, porque básicamente Madero pasó por una situación similar cuando lo mandan a la cárcel antes de las elecciones. Entonces lo recupera y ahora yo creo que las 3 figuras es Juárez por el respeto a la ley y a las instituciones, Madero por el apoyo del ciudadano, de mover a la sociedad, de mover al pueblo por una causa superior, y Cárdenas por el nacionalismo
que necesita este país para recuperar sus valores, los valores democráticos dentro del pueblo y demás. O sea, yo creo que esas son las 3 referencias y esos serían sus referentes históricos con elementos políticos. No me referiré a tus preferencias electorales o a quien le vayas. Objetivamente, en este primer debate rumbo a la presidencia de México, ¿quién te pareció que ganó? Yo creo que López Obrador. López Obrador sale sin una raspadura. O sea, creo que para eso ya es una victoria. Eso es una victoria. ¿Quién perdió? Para mí, Margarita. O sea, Margarita, por favor, Margarita, retírate. Ya, da las gracias, te preparas para otra cosa. Creo que fue nefasta. Así de grosero te lo ves con Margarita. Sí, no, güey. O sea, ¿ya no te presentes al segundo? No, yo creo que no. El Bronco todavía porque es la nota porque humorística, sí, claro. O sea, a ver si al rato nos pide la pierna de Santana, ¿no? Es capaz. Pero Margarita, no, realmente yo creí que ella tenía más madera por toda la tradición panista que la traía, porque ella, insisto, había estado en la Cámara. Es decir, no es una improvisada. No. Y 6 años de presidencia en el mero fogón. Absoluta. Bueno, y no, parecía novata. Eso es lo que te parece a ti. Sí, así es. A ti entre ganadores y perdedores y desde luego tus razones. Bueno, creo que perdedores, coincido con Margarita y agrego a José Antonio Meade. Me parece que fueron los dos grandes perdedores. Las M's, Margarita y Meade. Las M's, que además son cercanos políticamente ambos, y creo que ambos pierden. Ganadores, me parece que no hay un ganador claro. Me parece que el que menos pierde es Andrés Manuel, y el segundo que menos pierde es Ricardo Anaya, en el sentido en el que pierden Meade y Margarita, que son los que podían afectar más a Anaya. Entonces, creo que no hay ganador claro. Me parece haciendo referencia a estos tres... El que menos pierde uno es Andrés, el que menos pierde dos es Anaya. Y haciendo referencia a las figuras históricas de las que hablabas, esos tres son los grandes próceres de Andrés Manuel, pero también porque no hay otros. Y eso es lo triste en la historia de este país, ¿no? No hay otros más. ¿A quién más meterías a la historia de manera orgullosa? Decir, yo quiero ser como qué otro presidente de México. Entonces, también hay una falta de alternativas. Crisis, como el virrey triste, ¿no? Sí. Yo quiero ser como Donojú. Y cierro cierro mi participación diciendo, creo que hay que separar dos cosas. Una es la parte estratégica de un debate donde me parece que no acaban de entender algunos de los candidatos que esta elección, más que en las partes concretas, se va a ganar con los símbolos de ir en contra de lo que la gente ya está harta. Y creo que muchos están tratando todavía de ganarla en términos racionales, cuando se tiene que ganar en términos emocionales. Y por otro lado, esa es la parte estratégica. Y en la parte de lo deseable, que es una parte completamente separada de lo estratégico, claro que nos encantaría que Andrés Manuel fuera más concreto, y claro que nos encantaría que las propuestas que yo ahí sí creo que sí han hecho, tanto Meade como Margarita, como Ricardo Anaya, nos gusten o no sus propuestas, sería deseable que las pudieran concretizar de una forma mucho más fácil de entender y que tuviera más impacto a nivel emocional. No lo han logrado. Entonces creo que son dos niveles, la estrategia y lo que queremos. Y por último, cierro diciendo, creo que nos pasa un poco como aquellos comentaristas de fútbol que ante un partido molero lo vuelven una épica griega. Lo mejor del debate fue el postdebate. Volvimos de un debate aburridísimo, un gran postdebate, ¿no? Entonces, modestamente y tiene razón el hombre. Sacamos agua de las piedras. Nos peleamos más nosotros pues que ellos. Es que sí. Llegamos hasta Y eso es preocupante. Porque tenemos neuronas y tenemos hormonas. Ahora, ambas. Bueno, perdón. Eso es un debate. No, esto es un debate. Este es un debate. Eso es. Oiga, qué bueno que lo dijiste tú. Ahora sí que miadero, como dicen los entendidos. Yo miadero. Lo mejor del debate es el postdebate. Mi amor, tu resumen, Verónica. Bueno, yo lo que creo primero es coincido con el hecho de que hay una, pues López Obrador no ha salido raspado. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el hecho, independientemente de la opinión, que salvo sorpresa, López Obrador va a ser el presidente de México. O sea, honestamente yo no veo un escenario en el que esto no ocurra. Creo que Meade llega al debate
en la decadencia en la que está. O sea, es que de verdad había una parte en la que me parecía como el niño que se junta con los niños que te caen mal, pero te da pena porque los niños que te caen mal lo tratan también lo tratan mal a él. O sea, a mí me causa esa sensación, Mid. Llega por buleado. Exacto, se me hace como que lo ve Es feo. una víctima. Exacto, que es No una es víctima víctima, de es víctima ellos. de Pero, su o sea, ser. pero Pasó a los pero 5 eso años. aparte. Y entonces Sí, eso eso no en el había caso de que portada. no lo veo. En el caso de Margarita, totalmente desdibujada. Y además es algo que tiene muchísima razón, Alejandro. Porque perdón. ¿No? Sí. Sí, o sea, es que estábamos hablando de alguien que nos habían repetido en varias ocasiones que tenía una trayectoria, que ella había hecho no sé qué, que ella misma había sido diputada, que bueno, en toda la épica esta de Felipe Calderón. Había dicho que el año pasado, antes del sí, que era hasta más rompimiento, inteligente que estaba él, más cerca que- de... sí. Lo cual sí puede ser, ¿verdad? Pero El además, punto es hasta lo comentamos cuando Así estábamos es. viendo decir todo esto de memoria, que cuando le cambian la pregunta o la mandan a otro espacio, parece que tiene que escanear dónde está. Mucho lo acartonada y además los ataques tan dirigidos a Anaya, pero esa es otra cuestión. En el caso de el propio Anaya, creo que él refuerza su imagen, que es una imagen que es peligrosa, pero que habla de oigan, si gana López Obrador, México va a explotar en llamas. Y no lo veo así. O sea, es decir, sí puede haber una razón en políticas populistas, yo qué sé. Pero este discurso incendiario de es que si no votas por la estabilidad o la continuidad, no, yo no lo veo así y yo soy muy crítica con López Obrador. Finalmente, y esta es la parte que creo que va a ser más polémica, este país, dudo mucho que a falta de una segunda vuelta haya un titular del Ejecutivo con más de un 40%. Y estoy pensando que López Obrador y su campaña no está haciendo. Yo esperaba incluso ese salto hacia arriba. Ya ni siquiera mirar lo que hay atrás. ¿Lo iban a atacar? Por supuesto que lo iban a atacar. Pero él tiene que reforzar esa gobernabilidad y ese respaldo, porque yo estoy escuchando a sus contrincantes o a la oposición a partir del 1 de diciembre. Tú eres el presidente en el que 2/3 de México votaron en contra de ti. Como nos ha Porque sucedido ha desde... pasado. Y esto en la vida López real. Portillo no, porque Y, era y eso no, López Portillo y eso además sería mi segundo punto que creo que es importante, lo sano que es este ejercicio. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos por lo que han dicho. Porque yo me acuerdo de esas épocas en las que no se podía hablar de política en público, en las que no se podía decir estas Pero cosas. estamos en internet. En las por que, eso. pero eso es maravilloso. O sea, la idea incluso está la gente que se está diciendo de que, ay, es que Oye, pero además hay que decir que yo Hay creo que decirlo. hay que decir Fresco. que es la primera vez Así es. en nuestro país que hay más postdebates en el streaming, en el internet y en las redes que en la televisión abierta. Y eso Más sé porque, y es interesantes. cansado, Y más sí, y nos interesantes. tiene muy Más agotados también. Exacto, Y nos porque pone no está pesimistas también, pero acotados. porque es difícil. Pero creo que este paso, que en mi opinión es histórico, eso sí que es histórico, el tener esta conversación después de que generaciones pasaron calladas sin poder opinar, o sea, hasta el que nos dice que somos unos tontos, lo que sea, da igual. Estamos aquí teniendo esta conversación, esto es histórico y estas van a ser las elecciones más difundidas en la historia de México. Así es. Y eso es una gran noticia y yo me siento muy optimista con el futuro dándole la vuelta en ese sentido. Muchas Es decir, gracias, Verónica. Eso es. Muchas gracias, Verónica. El rostro de la pasión. Cuenta tu resumen. ¿Con qué rubricarías esto que hemos platicado? Yo creo que claramente ganó López Obrador. No se enganchó, que era lo que temían sus partidarios, no se traicionó a sí mismo. Un punto muy importante, no tienen nada contra él. Hoy nos dimos cuenta que el sistema no tiene nada contra él. Está blindado y seguramente porque sí es honesto. Sí es honesto y porque sí vive con 50,000 pesos, aunque le parezca rarísimo a los priistas que alguien viva con 50,000 pesos, que yo creo que es un dinero suficiente. Es más, es uno de los privilegiados de este país y gana 50,000 pesos al mes. Después, sí insisto en su lenguaje épico, puede ser un lenguaje épico pasado de moda.
Y ir al pasado para hablar del futuro épicamente siempre es una receta reaccionaria, pero es un lenguaje épico, es un lenguaje que envuelve grandes realidades, abarca al país, no lo veo en los otros candidatos. Después resulta que nos damos cuenta que después de tanta faramaya, de tanto frente formado, de tanta plática, meses y meses sobre este frente no tiene un proyecto alterno de futuro. Lo único que propone es una continuidad mejorada, y la continuidad yo creo que casi ningún mexicano la quiere. Bueno, tenemos las cifras, 20% está de acuerdo con el presente, 80% de los mexicanos quieren un futuro distinto. Pero un debate no solo es para ganarlo. Este es el pensamiento muy gringo. Vas a un debate para ganarlo. No solo eso, es uno de los momentos más didácticos de una democracia. Es el momento en donde los candidatos hablan con la gente, expresan su proyecto, son atacados por los lados y ellos defienden su proyecto, y ahí siento que nos quedó a deber López Obrador. López Obrador tiene puntos ciegos que además están más señalados que la gente que tiene muelas malas, sí, y que le duelen diario, están sobrediagnosticadas, y yo sinceramente no entiendo la resistencia de López Obrador para aclararlos. Los temas son la amnistía, a mí me parece una muy buena idea, pero nos la tiene que explicar, se la tiene que explicar al país. ¿De qué se trata? La corrupción, cómo va a aniquilar la corrupción. También, más allá del ejemplo. Sí, bueno, que es un mecanismo, digamos, que sabemos de antemano que no va a funcionar, ni las escaleras. O sea, si se ponen a limpiar todas las escaleras de arriba abajo en el país, les aseguro que no se acaba la corrupción. Esas cosas, y también la inclusión de gente dudosa en su equipo, que yo sinceramente no veo que tenga necesidad de incluirlas. Creo que es un capricho y es otro de los puntos ciegos, tercos, sí, de este candidato. Por joder. Y los debates es el momento no solo donde los candidatos se expresan, sino donde escuchan la reacción de los ciudadanos. Y yo creo que López Obrador y su equipo tienen que escuchar lo que estamos reiterando, no solo los candidatos adversarios, sino los ciudadanos, los simpatizantes, los no tan simpatizantes, los que lo aborrecen. Tiene que hacerlo, y entramos al tema de la gobernabilidad. Si él logra disipar estos puntos, tendrá una gobernabilidad mucho más amplia. ¿Quién fue el gran perdedor? ¿Quién? Yo creo que Anaya. Ricardo Anaya llegó con una gran expectativa al debate. Esperábamos el joven maravilla, iba a ser el gran contendiente de AMLO. Era el anti-AMLO. Pero el anti-AMLO implica un proyecto que no es priista. Y el señor no tiene un proyecto que no sea el que tenemos actualmente. O no lo tiene o no lo sabe desplegar. Y perdón, es una buena historia. Porque suena como historia. Si quieres ser un gran anti-AMLO, tendrías que empezar siendo un gran anti-MID. Exacto. Tienes que ser alguien. No basta no ser. Lo hemos visto ese escenario en México varias veces. No basta no ser. Hay que ser, tiene que ser. Y de nuevo, muchas gracias por esta reunión con ustedes, con este debate. Sí es muy sintomático. Yo he estado en otros debates en la televisión y tiene un sabor bien distinto estar en internet. No hay acotaciones, no hay chícharos, no hay gente que diga, eso no, espérame, es que eso no se puede. No hay dirección de cámara que te borra si te portas mal, etcétera. Yo creo que tal vez lo más promisorio de este momento electoral es los ciudadanos mexicanos. Así es. A través de internet. Sí. Gracias, Broso. Gracias, Sabina. Maestro Mauricio Merino. Bueno, yo reitero que para mí fue un debate en general anticlimático. Sí. Que no hubo sorpresas, cada quien se repitió sus lugares comunes
y que deja, pues eso, la información que esperábamos, el contenido sustantivo, lo que decía Sabina, la posibilidad de profundizar en los proyectos de cada uno, no sucedió. Eso de entrada. Por supuesto que lo ganó López Obrador. Lo ganó López Obrador porque sigue tocando emociones políticas, porque sigue jugando con esta muy calculada y muy fina, diría yo, ambigüedad política que le permite recoger todo este caudal de agravios. Varias veces he insistido en nuestras conversaciones previas en que López Obrador ha sido capaz de convertirse en ese receptáculo de angustias, pero también de expectativas. Le hacen decir sus seguidores cosas que nunca ha dicho. Le hacen afirmar a López Obrador cosas que nunca ha afirmado y le hacen promover cambios que nunca van a suceder. Esos puntos ciegos. Y eso ha sucedido gracias a la ambigüedad. Él se mantiene en esa ambigüedad y gana el debate. Y sí, se coloca, es verdad, muy por encima de sus adversarios actuales. El gran perdedor, en mi opinión, igual que Sabina, es Anaya. Es el gran perdedor, él o su equipo de asesores. No sé dónde situarlo. Pero él la paga. No, él la paga. Descarto a Margarita y descarto al Bronco, no por un sentido de exclusión, sino porque en realidad este debate era la gran oportunidad para Ricardo Anaya para dejarse ver, para albergar ese espacio de expectativas, de esperanzas y de agravios que eventualmente pudieran llegar a él como receptáculo de toda esta incomodidad política y social de México, y no solo a López Obrador. En esta lógica plebiscitaria, si no quiero votar por AMLO, necesito una alternativa que sin embargo represente el cambio y represente la posibilidad de combatir a AMLO. No logra ni una cosa ni la otra. Yo más bien... ¿No crees? No gana. Ustedes tuvieron su oportunidad en las conclusiones, colegas. Siga las reglas de la civilidad. Así que sigo, de la feminidad. Pero una pregunta, ¿gana no perdiendo o gana? No. Señor, perdona. Como López Obrador, no te voy a contestar. Pierde Anaya, pierden sus asesores. Ahora, hagámonos cargo de un punto más. La verdad es que estamos discutiendo el debate y estamos discutiendo las elecciones. Habrá una oportunidad, Broso, ojalá nos las des, de discutir lo que sigue. No, el modelo económico, qué importante. No, porque hubo demasiadas omisiones en este debate. Fue un debate lleno de omisiones. Yo me quedo con la enorme preocupación de que en este país no pasó nada, lo hemos discutido muchas veces. El 19 de septiembre no hay damnificados, el dinero de la reconstrucción, nadie lo menciona, se están manejando unas millonadas en torno de la tragedia del país del 19 de septiembre y nadie la ha visto. No se habló de los 43 de Ayotzinapa, no se habló de la discriminación laboral que están sufriendo millones de personas como las trabajadoras del hogar. Hay una lista de omisiones calculadas entre los candidatos y la candidata. Sí, porque juegan con ellos ya tienen su discurso hecho, Sabina, se mantienen en ese discurso porque es lo que los tiene preparados, y el otro, el candidato a vencer, que en efecto a estas alturas es cada vez más difícil de vencer, en la ambigüedad. Y las grandes omisiones, sin embargo, son las grandes omisiones que después tendrán que resolverse. No es lo mismo llegar como el líder de la oposición que convertirse, si gana, en el líder del Estado mexicano. En ese momento no puede seguir siendo oposición. En ese momento hay que responder a los problemas públicos de México y a los verdaderos agravios. No puede seguir contestando con la idea de que los demás son responsables. Pero ese es otro asunto que no viene a cuento en este momento, querido Broso. Querido Mauricio. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Verónica Calderón, muchas gracias. Mi niña linda. Emilio Lezama, un placer. Qué gusto. Un placer. Y toca bien la lira, ya verán ustedes. Sabina Berman, Santa Sabina, ora pro nobis. ¿Qué? Por nosotros.
luego te digo, ¿no sabes qué es hora pronovis? No, háblame, es náhuatl. Qué gran ausencia de Alejandro. Rosso, Alejandro aquí Rosas, es un muchas placer. gracias. Gracias. Gracias por estar aquí, a todos. Muchas gracias, hemos sido muy felices. Así Y es. si ustedes lo fueron, qué bueno. Si no lo fueron, cuánto lo sentimos, mis chamacos. Afortunadamente ya hay muchas opciones para ver y oír. ¿Qué me quería recordar? Muchas gracias al Hotel María Condesa por todas las atenciones, gentilezas, mimos y apapachos que hemos recibido en esta nuestra sede de hoy, esta sede que hoy nos recibe con mucho cariño. El Hotel María Condesa, a todos los que aquí trabajan, muchas gracias. Mis chamacos, si tienen radio, tele, gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! Chamaco.